A ver, el camino de transformación es duro, estamos solos muchas veces. Claro. No nos autoengañemos, estamos solos, tenemos peleas que decimos cómo la damos, nos ponemos en la silla del CEO, nos tenemos que poner en la silla de las personas que están alrededor, de los compromisos que hay que asumir, pero en algún punto la comunidad te da esa acogida y ese lugar de encuentro donde podés intercambiar, co-crear, colaborar y todo lo que dijimos, pero te genera el disfrute, ¿no? Totalmente. Cuando ves los resultados, cuando llegas, entonces el disfrute, el ser genuino, la curiosidad intelectual, creo que son cosas que son puntos y comunes denominadores de los que estamos aquí. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charlas de Transformación con BT Consortium. Mi nombre es Miguel Galván y les doy la bienvenida a un episodio más que, como siempre les digo, es muy especial y este no es la excepción porque además de que estamos en Zaragoza, España, tenemos el honor de ser recibidos en el laboratorio de radio de la Universidad San Jorge, acá justo en su campus de Zaragoza, que nos dirá ahorita Margarita exactamente cómo se llama la ciudad en la que está el campus, pero esa es la segunda razón por la que es muy especial este episodio, porque tengo tres invitados de lujo y me permito presentarlos. Ellos ahorita van a presentarse con mayor detalle, pero nos acompaña Margarita Rodríguez, Country Manager de BT Consortium en España, Karina Giorno, CTO de Grupo Volt de Argentina, y Dani Velázquez, gerente senior de acompañamiento de BT Consortium. A los tres, bienvenidos. Gracias, Miguel. Estamos en Villanueva de Gállego, en el campus de la universidad, en la tercera edición del programa para CTOs de formación en transformación empresarial integral. Y repitiendo esta experiencia que aunque es parte de un programa y es cíclica, siempre es una primera vez en ese reconocimiento de esas nuevas personas que van uniéndose a la comunidad de profesionales de la transformación. Claro. Bueno, gracias por esta invitación. Yo hoy me encuentro acá en una evolución de mi rol. Correcto. Estuve aquí hace 2 años atrás como una alumna de la primera generación del programa Chief Transformation Officer y hoy estoy como mentora de la tercera edición. Siento un placer y un desarrollo que me permiten hacer no solo en lo profesional, sino en lo personal. Así que feliz de estar acá. Gracias. Claro. Bienvenida. Un gusto acompañarlos, Karina, ahora como mentor junto contigo, estando como mentor y mentí incluso en aquella primera edición del programa. Y un gusto estar ahora aquí en este podcast nuevamente, ahora no solo en el tema de procesos y en las avenidas de carrera que ya hemos conversado anteriormente, Miguel, sino ahora un tema que también me emociona bastante, que ahora hablaremos y aperturaremos. Claro. Y pues vamos a entrar en materia, no sin antes reiterar el agradecimiento primordialmente a la rectora de la Universidad de San Jorge, Silvia Carrascal, por la bienvenida y por permitirnos hacer este episodio acá en su casa, ¿no? Pues mira, entremos en materia. Vamos a hablar el día de hoy de la comunidad de profesionales de la transformación, porque detrás de lo que comentas, Margarita, de lo que comentan Cari y Dani, realmente está precisamente la vivencia de esa comunidad. Tú lo hablabas de ser mentora, de ser alumna, de esos roles que van cambiando, de esas nuevas personas que se integran a la comunidad. Y quiero iniciar con algo que decía ayer Daniel Forniés. Nos reunimos ayer las 3 generaciones o algunos miembros de las 3 generaciones que van de este programa de certificación de Chief Transformation Officer. Y él decía que
cada que llega a una reunión de esta comunidad o cada que se habla del tema, dice, a mí me produce una sonrisa. O sea, yo en ese momento tengo una sonrisa, ¿no? Y entonces hay una magia en esta comunidad y hay una magia humana, pero por su razón de ser y su pertinencia, ¿no? Entonces, por eso vimos que es bien, bien relevante que habláramos de esto. ¿Qué es la comunidad? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante? ¿Por qué más de uno que está escuchándonos va a decir, yo pertenezco a esa comunidad y todavía no lo sabía, ¿no? Y todavía no estoy enlistado en la comunidad, pero yo soy de esa comunidad, ¿no? Entonces, yo quisiera lanzarles primero una pregunta abierta. ¿Qué es para ustedes la comunidad? ¿Por qué ha sido tan relevante? ¿Por qué está creciendo de la manera en que está creciendo? Y digo de la manera, que no necesariamente solamente la velocidad, sino es de la manera, de la forma en que está creciendo, que hay una forma muy particular de ello. Y me permito dar la palabra primero a Margarita como coordinadora de esta comunidad y después quien quiera intervenir. Bueno, primero, esta no es una comunidad al uso. Es una comunidad que se está formando y está evolucionando en el significado que va tomando para el conjunto de personas que formamos parte de ella. Hemos transitado, creo yo, o por lo menos en mi mente, esa evolución de esta comunidad, de inicialmente de percibirla y de entenderla como una comunidad de expertos. En mi cabeza inicialmente estaba esa idea. Expertos en transformación, como si hubiera un manual escrito de cómo se lleva una transformación de pe a pa. Y lo que en mi caso he descubierto a lo largo de estos años es, hay un método que nos une, pero hay algo que solo construimos a partir de una conversación significativa, intencional y que considera una serie de elementos de contexto humanos para que esos procesos de transformación puedan personalizarse, contextualizarse, y eso requiere un compromiso con la calidad de la escucha y la conversación fundamental. Que ahí hay un punto sobre el que seguramente ahondaremos más, pero creo que ahí hay un primer elemento de conexión y es, hay inquietudes comunes, hay una palabra que nos conecta que se llama transformación, nos permite unirnos alrededor, en este caso, de un programa, pero que detrás de ello hay una inquietud de tener un impacto mayor sobre la organización donde estamos y que eso nos hace querer aprender juntos, querer conversar y hacer un decante de las situaciones y poder leer a través de una metodología el contexto en el que estamos para ir encontrando respuestas. Y es una inquietud, pero también una convicción de cómo es esa transformación. Tal cual. Que no es una cuestión tecnológica, ¿no? No es implementar un RP, no es una transformación digital, es una cuestión más del sistema social que es la empresa y es una cuestión de personas, ¿no? Cari. Sí, yo creo que esta comunidad tiene un propósito, que es un poco el común denominador de todos los que hoy estamos aquí y no estamos, y quizá cuando escuchemos este podcast digamos, ahí tengo que estar yo. ¿Por qué? Porque concebimos la transformación desde una mirada muy integral, muy sistémica, como recién has dicho, Miguel, y no de abordarla con un apellido, como muchas veces te escuché mencionar, ¿no? Una transformación cultural, una transformación digital. Yo he tratado de hacer transformación digital años y siempre caí en frustración. ¿Qué encuentro en esta comunidad o podemos definirla como un diferenciador? Que cuando tenés una dificultad o una situación por querer hacer un abordaje integral, tenés gente que habla tu mismo idioma y te entiende, y tratamos de co-crear cuál es la mejor forma. Desde mi experiencia personal, y lo digo porque por ahí soy muy de la ciencia y quiero dar siempre ejemplos prácticos, me ha pasado tener muchos meses intentando un abordaje de transformación
que iba de caída en caída y una simple conversación con una miembro de la comunidad me hizo ver en una hora de conversación de una persona que nada sabe de mi industria cómo 2 o 3 disparadores generaron una acción de pensamiento, razonamiento interno y decirme, bueno, ¿qué razón tiene esta persona con este comentario que me hace? Y me dio un pie suficientemente fuerte para yo repensar mi estrategia, porque nuestro rol es estratégico. Claro. Y en mi soledad, porque yo estaba en un punto de soledad, encontré una compañía que me abrió y me dio luz y yo pude reformular mi camino, el cual hoy lo estoy transitando con muchísimas menos dificultades, siempre las hay, pero muchísimas. Entonces, la practicidad de la comunidad, el propósito que nos genera este espíritu de resolver, me parece que es un gran diferenciador. Claro, y creo que ahí hay mucha congruencia, ¿no? Porque decimos, la transformación es integral o no es. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema social. Y si estamos hablando de ese sistema social y no trabajáramos como unidad, como unidad, pues sería incongruente, ¿no? Eso. ¿Qué opinas tú, Dani, de esta razón de ser de la comunidad? Creo que la hemos venido construyendo, decantando a través del tiempo, y no solo desde BT Consortium, sino dentro de la misma comunidad y a través de la misma comunidad. Y hemos conversado alrededor de 3 grandes pilares, aunque no son los únicos, hablando de colaborar entre las personas que son parte de la comunidad en cómo co-creamos dentro de la comunidad y al mismo tiempo crecemos dentro de la comunidad y a través de la comunidad. Entonces, incluso Karina nos compartía hace un momento su ejemplo del cambio de rol de hace algunos años, y hemos visto en estos días, esta semana presencial y experiencial en esta tercera generación, de la evolución y el crecimiento también de las personas en sí mismas. Entonces, son elementos que considero clave, que se han venido construyendo y que han venido construyendo por sí solos este grupo. Claro. Y todos estamos como aludiendo a estas particularidades que también son, pues, como diferencias también de cómo con otras comunidades de profesionales, ¿no? Y yo sí quisiera mencionarlas, porque de ninguna manera representa una crítica como sea una comunidad u otra, sencillamente que la razón de ser es distinta, ¿no? Hay comunidades cuyo objetivo es la actualización profesional, ¿sí? Entonces, la actualización profesional, que a lo mejor va aparejada de una certificación, es lo que requiere esa comunidad, porque es muy dedicada a esa función, ¿no? Al ser la comunidad de profesionales de la transformación, que parte de la convicción precisamente de que es integral la transformación en una empresa y que pasa por temas de estrategia, de digital, de gestión, de organización, de cultura y que tiene un elemento humano muy importante, pues no puede ser solamente de actualización y de certificación. Tiene que ser realmente un tema mucho más amplio. Y eso nosotros lo definimos con 3 propósitos o 3 grandes identificadores de lo que es la comunidad, que es la co-creación, la colaboración y el crecimiento, ¿no? Entonces me gustaría a lo mejor si enmarcamos algunas anécdotas, algunas experiencias en este sentido, creo que podríamos transmitirle a la audiencia cómo se vive la comunidad, ¿no? Entonces, arranquemos por la co-creación, que hemos tenido bastantes ejemplos en ese sentido. ¿Quién quisiera compartir uno de cómo sucede esta co-creación en comunidad? Bueno, lo primero que está en el centro de la mesa de esta comunidad es una metodología, una manera que nos permite comunicarnos en el mismo lenguaje para entender qué es qué. Cuando hablamos de estrategia, ¿qué elementos la componen? Cuando hablamos de gestión, ¿a qué nos referimos y qué papel tiene y juega un comité directivo en esta arquitectura? Y al darle nombre propio, definiciones a
elementos que en tu caso, Karina, pueden llamarse de determinada manera en Bolt, un Efraín en otra industria en México puede entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando creamos ese terreno común a partir de un mismo lenguaje y un mismo entendimiento, podemos tender un puente entre sectores, entre funciones, que nos permite comunicarnos de una manera que antes no existía y que impedía ese poder de co-creación. Entonces, introduzco ese primer elemento. Es un muy buen punto porque nos da un marco. O sea, efectivamente la comunidad adopta la TI como ese marco para poder hablarnos y entendernos. Inclusive, digamos, dentro de la TI, pues se van dando estas co-creaciones que aplican a cada una de las empresas, ¿no? Entonces... Sí, en línea con lo que dijo Margarita y en continuidad con el ejemplo que antes di, muy genérico, una charla que yo tuve con Ángela, donde ella venía de Mondo, una industria que nada tiene que ver al grupo Bolle y a las empresas que representa el grupo, por manejar este mismo vocabulario, realmente en una hora pudimos intercambiar una problemática que yo tenía y ella pudo darme un feedback aplicativo y útil, con foco, porque teníamos un común denominador de vocabulario, ¿no? Eso tampoco es tan científico, digo, ¿no? Es ponerse de acuerdo, coordinar, entender, prepararse. El método es un método que realmente es útil, es práctico y no hay que ser un ingeniero nuclear, ¿no? No es algo complejo que tengas que... Entonces, es un tema de realmente un facilitador y que en este caso particular a mí me sirvió mucho, como en una conversación de hora y media, dar una luz a un tema que estábamos anclados y sin poder evolucionar. Entonces, la co-creación creo que viene con este común denominador de vocabulario establecido y también con un espíritu de la verdad, realmente desinterés de ayudar, ¿no? No hay un propósito oculto atrás de esta hora de conversación. Y por el otro lado también se aprecia el buscar un hueco. A mí cuando alguien me llama para quiero tener una charla contigo, las agendas todos las tenemos detonadas. Sin embargo, no puede no faltarnos, porque hay unas ganas de ayudar al otro, de buscarle un hueco en algún horario, inclusive cuando los horarios son distintos porque somos de países muy distantes. Muy diferentes, claro. Entonces, eso creo que es un gran diferencial y que sí se encuentra acá con la co-creación. Sí, y a mí me gusta mucho, fíjense, algo que a lo mejor ahorita se nos hace muy normal, pero es parte del diferenciador de la comunidad. Estamos hablando de Ángela. Sí. Estamos hablando de Karina. ¿Me explico? O sea, tiene nombre y apellido. Nombre, apellido, cara y expresiones, ¿no? Entonces, y sobre todo, que dentro de eso está justo esa intención de transmitírtelo. No hay otra intención más que el que te sirva. Nunca la había visto, Ángela. Ni ella a mí, ni yo a ella. Exacto. Y había el marco, había la coordinación, había la orquestación, pero está justo de fondo esa intención de co-creación y de ayudar a la persona. Y además de ese elemento común, que es el puente que nos permite comunicarnos, que es la metodología, que es primero un contenido de base, el segundo ingrediente que existe para que esa disposición esté abierta y esa puerta de Ángela sacó el hueco para hablar contigo porque es importante para ti y para mí, había una experiencia previa, una vivencia de qué significa ser parte de esta comunidad, qué significa co-crear juntos alrededor de un proyecto y ese sentido común de somos parte de lo mismo, aunque no estuvieron en la misma generación, tuvieron relativamente el mismo tipo de experiencia previa que les hace sentirse parte de contenido, experiencia y que se vuelve un ritual. Y ahí me voy a permitir, antes de dar la palabra a Dani,
ser aquí un poco indiscreto y compartirles algo que me dijo Ángela precisamente y que creo que tiene que ver con ese sentimiento de la co-creación en este caso, y que creo que se repite en una y otra ocasión dentro de la comunidad. Ángela me decía, es que en cada intervención, y ponía como ejemplo la que había tenido contigo y otras, en cada intervención yo me llevo algo. Eso me decía Ángela, yo me llevo algo de valor en esa reflexión. Y yo eso lo atribuyo a lo que están ustedes mencionando, al marco común, pero a la intención de realmente te quiero ayudar para que te sirva, porque sé que tú estás en un sistema social que independientemente del país, la cultura y la industria, es un sistema social como en el que estoy yo, y estoy con el mismo objetivo de transformar para crear valor, ¿no? Dani. Un mecanismo muy claro que hemos venido desarrollando es el CTOs Working for CTOs. Y entonces tenemos este tipo de colaboraciones, este tipo de interacciones donde ponemos sobre la mesa en una misma reunión, independientemente del uso horario del país y el momento, a 3 personas, 4 o 5 personas alrededor de un mismo tema e incluso alrededor de varios temas en una misma interacción, en donde cada CTO pone sobre la mesa un problema que puede y que está seguro que va a poder resolver a través de compartirlo con el resto de CTOs y poder tener perspectivas al final fuera de la burbuja en donde ellos están y que han sido bastante enriquecedoras para ellos. Entonces, considero que estos espacios los hemos vivido dentro de los miembros del consorcio, dentro del programa, fuera del programa incluso, y hemos podido Claro. establecerlos, ¿no? Y yo creo que ahí la parte marcas muy bien ese tema de la co-creación y ejemplos muy buenos los hemos tenido en el programa. Y decíamos en esta semana que estamos revisando los proyectos, cuán diferentes para bien son los proyectos iniciales de los proyectos finales. Y evidentemente tiene un componente de aprendizaje pedagógico, etcétera, pero hay un gran componente de las sesiones precisamente de CTOs Working for CTOs, ¿no? Y yo creo que eso es muy satisfactorio ver cómo toman los demás lo que yo aporté en su momento, ¿no? O cualquiera de los, en este caso cualquiera de los miembros de la comunidad. Y me gustaría hablar precisamente de ejemplos de la colaboración, porque esa es, digamos, la co-creación. Hay colaboraciones a lo mejor más puntuales, pero también de mucho valor, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, para darles pie a otros ejemplos, el caso donde hablábamos de cómo entrarle en el tema de cultura con Beto, ¿no? En Monterrey. ¿Y por dónde le entrábamos? Una cuestión de valores que ya estén escritos o cómo le entramos. Y el caso que pudieron compartir José Milán y Mónica de Guatemala les sirvió muchísimo, como decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito hacer lo que ustedes hicieron en el Decante de la Cultura y funcionó perfectamente bien, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos podríamos poner sobre la mesa de colaboración dentro de la comunidad? Bueno, no solamente colaboran las personas que están formando parte de la experiencia, digamos, de aprendizaje de la metodología, quienes se inscriben como alumnos, también están colaborando aliados donde desde una perspectiva complementaria profundizan en alguna práctica. Ejemplo, cuando estamos viendo cómo hacer una arquitectura de procesos, entra un aliado que nos da una perspectiva de cómo se lleva esto desde la tecnología. Puntualmente, en este caso, nuestro equipo aliado de GBTech, dando ese paso extra de ya entendimos cómo se construye la arquitectura, ahora veamos esto en la práctica, qué significa traducido al rol de un arquitecto de procesos con una herramienta en sus manos, y juguemos alrededor de esto. Aquí hay una colaboración también clara de cómo planteamos las experiencias no se queda en el papel, Claro. apliquémoslo, llevémoslo al reto y entendamos el rol. Ese es un ejemplo seguimos, puntual. como dice Cari, sin querer, sin ninguna intención,
más que aportarte. O sea, no te estoy vendiendo mi software, ni mucho menos, ¿verdad? Y Cari, tú has tenido otras experiencias de colaboración. Recuerdo ahorita la plática entre directores generales, ¿no? Que tuvieron en su momento por allá. Sí, fue muy interesante porque ahí sí había una afinidad de industrias con Javier de Delvives y Marcelo. Y fue súper enriquecedora porque cuando escuchamos en el podcast que estaba Javier y todo lo que decía, yo sentía que lo estaba escuchando a Marcelo y en realidad era Javier. Digo, qué buena oportunidad de buscar un espacio para que ellos realmente puedan hablar y la colaboración ahí ocurrió. La comunidad me permitió gestionar este espacio. Ellos hablaron, pudieron tener un intercambio realmente enriquecedor. Y estoy seguro que es uno de los tantos, ¿no? Claro, Ese fue un claro. caso concreto. Hoy, escuchándolos a ustedes hablar y quizás spoileando un poco, estamos en un proceso de transformación muy grande donde el aspecto cultural, todos saben la importancia que tienen. Y cuando contaba, hice un brief de lo que es de lo que se hizo en Jame, la persona actual que está en recursos humanos decía, quiero eso ya. Claro. Entonces, creo que hay otra gran oportunidad de colaboración. ¿Y cuántas otras no debe haber? Sí, ¿Cuántas sí. otras debe haber? Y ahí de ahí la importancia, todos, que esto se hace en un marco ordenado, ¿no? Correcto, sí. Es decir, porque tiene que haber pues el cuidado de la confidencialidad, el cuidado de la no competencia entre empresas, cuidar el tema de industrias, cuidar el tema de cuando es empresa, cuando es persona, etcétera. Hay un cuidado que se hace en la comunidad, no se hace esto de ninguna manera descuidado, pero se pone el contexto completo para que cuando estamos colaborando o co-creando, pues lo hacemos de cartas abiertas, completamente entregados a la intención de crear valor. Y solamente es la única intención, crear valor en comunidad. Y creo que esto tiene que ver con una convicción muy, la verdad, yo creo que la tenemos todos en la comunidad, muy clara y muy contundente, de que pues para eso estamos en las organizaciones. Las organizaciones al final son sistemas sociales que si las personas colaboramos, co-creamos y crecemos en conjunto, a todos nos va a ir mejor. ¿Sí? Y no es un concepto idealista, es sencillamente que esa es la naturaleza de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo quisiera que fuéramos a dar algunos ejemplos de algunas vivencias cada quien en el tema de crecer, de crecimiento, porque creo que es ahí donde está la parte humana y personal mucho más relevante, que a lo mejor hemos vivido ejemplos en carne propia, pero también hemos visto ejemplos de los cuales a lo mejor pues nos llenamos de emoción y felicidad por los demás, ¿verdad? También Totalmente. de verlos creciendo dentro de la comunidad. A mí eso me llena, es de las cosas que más me mueve, pues, realmente de pertenecer a Vete Consortium y de pertenecer a la comunidad. ¿Qué ejemplos podrían dar? Y aquí sí, quien quiera entrarle, Dani, adelante. A mí me encanta contar este ejemplo y lo hemos conversado en ocasiones anteriores de en una empresa centroamericana en la que tuve el honor de estar colaborando y de estar acompañando también un tiempo, en la que estaba una persona dentro de desarrollo organizacional, dentro de una gerencia, y entonces se abre la oportunidad en la organización desde el CEO de entrarle a los temas de transformación. Sin embargo, pues no existe el rol, el tema apenas va surgiendo, entonces, ¿quién lo toma? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién va creciendo allí? Entonces, esta persona, esta gerente de desarrollo organizacional, la realidad es que fue creciendo muy bien, tanto como persona, como profesional. Y bueno, tú lo conoces, Miguel, tú la conoces, pasando de la gerencia a una subdirección de transformación, a una dirección de transformación y a ir de un área de recursos humanos, de una gerencia de recursos humanos, a ir construyendo toda el área del equipo de transformación y formándolo incluso desde adentro. A mí me fascina esa historia porque fue una evolución tremenda y formar parte y poderlas vivir y acompañar junto con las personas me parece algo sumamente gratificante. Totalmente. Y qué bonito recordar esos ayeres porque ella apostó por algo
completamente desconocido, el área no existía. Pero ella justo dijo en aquel momento, yo no sabía que existía una función así, yo la quiero, esta es la mía. La peleó, y la creció y la construyó y como bien dices, ha tenido este crecimiento. Y yo con mucho gusto digo su nombre porque ha estado en este podcast. Es Mónica Altamirano de Alimentos Diana en El Salvador y es una miembro de esta comunidad y la verdad es que la reconocemos y la apreciamos muchísimo, ¿no? Es un excelente ejemplo, Dani, muchas gracias. ¿Quién quiere dar otro ejemplo? Cari. Bueno, a ver, yo creo y estoy convencida que es muy difícil transformar si primero no se transforma uno mismo. En ese sentido, transformar genera crecimiento porque uno no busca involucionar, sino evolucionar naturalmente. Y yo desde aquel momento que dejé de ser funcional a la tecnología, un área de desarrollo de software, obviamente, y tomar el desafío de ser gerente de un área de transformación, que tenía el título, pero no tenía contenido ese área, me permitió la capacitación, la comunidad, evolucionar como persona y como profesional en esta materia. Ahora, ese sí es un crecimiento personal muy importante porque cuando yo miro para atrás, digo, uy, todo esto yo antes no sabía ni cómo enfocarlo, pero a su vez también el crecimiento que generás alrededor tuyo. Porque cuando empezás a transformar, empezás a cambiar, evolucionar cosas y evolucionar personas. Totalmente. Entonces, si se genera una nueva estrategia con un nuevo foco y eso genera una mejora al negocio y el negocio necesita un cambio organizacional y un cambio de herramienta y un cambio de... Todos esos cambios son personas abajo que, aunque se queden en su misma posición, evolucionan determinados skills y muchas veces, además, crecen en posición, que eso es significativo muchas veces en las organizaciones, personas que yo actualmente veo que dentro de mi compañía estuvieron 20 años dentro de una posición y hoy tienen otra. ¿Y qué pasó en estos 2 años? Que lo que no pudieron hacer 20 años antes lo pueden hacer ahora. Claro. Eso es súper gratificante. Se contagia totalmente. Y ahí yo me voy a permitir dar un ejemplo de eso porque está súper claro. En una de las transformaciones que acompañamos, esta sí no puedo decir su nombre, pero justo pasaba ese caso de una persona que estaba a punto de retirarse, casi 30 años en esa organización. Y en alguna conversación, él me compartía, dice, es que mi gran preocupación, y un poco por eso su reacción, un poco a lo mejor que parecía que estaba en contra de la transformación. Él decía, es que mi gran preocupación es que yo no sé cómo voy a legar algo en esta organización. Tengo 30 y tantos años y me voy a ir y se acabó. Dice, ¿qué va a pasar? Él tuvo el rol dentro de la transformación de patrocinador de una de las capacidades diferenciadoras. Y él era el más entusiasta y el más metido en la acción, le dedicaba horas extras, etc. Y la razón era esa. Dice, es que vi en este rol de la transformación el mecanismo para yo poder legar a la compañía todo eso que yo, el conocimiento y la experiencia que acumulé durante todos esos años. Era una persona genuinamente feliz haciendo este rol. Y es un ejemplo a lo mejor un poquito afuera de un equipo de transformación, pero es un ejemplo que la verdad es el crecimiento de las personas, ¿no? También. Y creo que en ese ejemplo que tú nos ponías, Cari, de ese desarrollo personal, de ese crecimiento personal, termina ocurriendo que en la medida en que compartimos esos desafíos, conversamos sobre esos desafíos, reflexionamos sobre las distintas aproximaciones, empieza a pasar en el grupo, en cada uno, y lo vemos en vivo y en directo en semanas como esta, donde el nivel de conciencia con la que hablamos, con la que tratamos de ponerle ¿no? el cuidado a qué es lo que queremos expresar, cómo lo queremos decir, qué elementos queremos cuidar, que a veces no son los elementos técnicos, sino los humanos, nos empieza a reportar también, digamos, ese
esa mayor conciencia que nos da la metodología y que nos hace pensar en el sistema como un sistema social, con las consideraciones de las personas, que luego ya no solo terminan reportándonos crecimiento profesional, sino en nuestra capacidad de relacionarnos con otros, que va mucho más allá de, pues, del ámbito de trabajo. Claro. Y yo creo que en el programa hemos visto esos casos. A lo mejor algunos miembros del programa o alumnos del programa que llegaban a lo mejor con una actitud más de, pues yo vengo a aprender, estoy más encerrado en lo mío, etcétera, y terminaban completamente integrados e interactuando con todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay ejemplos, ¿no? De ese crecimiento y Cari, pues tu propio ejemplo me gusta mucho que lo hayas compartido porque es evidente, no solamente en algo que no existía, en tu empresa una función que no existía, sino en cosas que nunca se habían hecho, como lo que nos compartiste recientemente, y pues bueno, ahora precisamente tú como alumna y ahora como mentora y bueno, aportando a muchas personas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué estamos diciendo acá? Es una comunidad de profesionales de la transformación que integra ¿a quién? Que integra, sí, a los Chief Transformation Officers, pero también integra a directores generales, ¿sí? ¿Qué nos decía Luis, nuestro compañero de esta generación? Todo director general debería estar hablando este idioma también. Integra a directores generales. Integra, Dani, a arquitectos de proceso como los que están en tu curso hoy, que precisamente son parte de esta comunidad o que algunos también son miembros del programa de CTOs. Integra también a aquellos que están liderando iniciativas de la transformación, pero ¿por qué integra, digamos, a un espectro tan amplio y no nada más a los de una función, ¿no? Precisamente por esto que estamos hablando de esta amplitud, de esta integralidad más que amplitud, esta integralidad de la transformación, nos convoca para que realmente veamos con el mismo lenguaje, decías tú, Margarita, toda esta transformación, ¿no? Y te sumo, Miguel, a esos quienes, Sí, también los jóvenes profesionales. claro. Recordemos una Elizabeth Biela con esas ganas, a pesar, digamos, habiendo estudiado y graduada hace poco de Administración y Dirección de Empresas, decía, yo quiero entender y tener una perspectiva nueva para aprender a mirar las organizaciones y acelerar mi crecimiento y mi potencial. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, esta es una comunidad intergeneracional. Podemos tener un director general activo o retirado que mira con retrospectiva su organización, un Jesús Ramos, y a una Eli acabando su carrera y en el mismo espacio, con la misma manera de abordar una situación, leer un contexto, tenemos distintas generaciones. Esta semana nos decía Miguel Ángel Tobías, es que soy un fiel convencido de que no existen generaciones. La generación es los que estamos vivos en este momento de la vida, ¿no? Y Claro. creo que eso tiene un valor y reporta un crecimiento para todos muy importante porque estamos venciendo barreras mentales. Y justo de eso quería pedirle su opinión de... hay un episodio al que yo me refiero en muchas ocasiones que le llamamos lo que nos une, ¿no? Lo que nos une, o sea, cuáles son esas características que nos une. Tú ya empezabas a mencionar algunas. ¿Qué nos une, Cari? ¿Qué nos une, Dani? ¿Cuáles son esas características que nos A unen? ver, la curiosidad intelectual es una de ellas, sin duda alguna, y eso no quiere decir que tenemos que ser, no sé, unos fanáticos de estudiar cultura, arte. No, es de tener esa curiosidad de ver algo y de querer entender el por qué es así, y si está bien que sea así, si se puede hacer distinto, de buscar siempre la forma correcta y actualizada de mejorar las cosas. Por otro lado también, creo yo, ser genuinos. Todo lo que Eso. hemos hablado siempre cae en ser genuino, ¿no? Digo, a mí en la empresa muchos me preguntaban, ¿pero te vas a ir a la facultad una semana a trabajar en tu semana de vacaciones? Wow. Ay, pero yo soy feliz. Claro. Yo necesito y yo quiero estar ahí. Y lo hago
desde un punto de vista muy genuino, muy Claro, sentido. claro. Entonces, cuando vos tenés ese punto de encuentro, y es muy fuerte, Sí, ¿no? claro, Es muy totalmente. fuerte. Es lo que decía Daniel ayer. O sea, Daniel me decía, dice, es que no tienes idea cómo recuerdo yo todo lo que hablábamos. Dice, pero cuando lo recuerdo, no tienes idea de cómo me sirve. Claro. Dice, me sirve, me trae a un momento como me decía, como de, ¿te acuerdas que él decía este tema del Superman, no? Sí, sí. Que dice, nos estás exigiendo que seamos Superman. Superman. Pero dice, me trae a ese esfuerzo de seguir adelante, ¿no? Sí, yo creo que ser genuinos te da ese punto de encuentro que a su vez te genera, obviamente, la vivencia de felicidad y de disfrute, que es el otro común denominador. Los que estamos acá, a ver, el camino de transformación es duro, estamos solos muchas veces, Claro. no nos autoengañemos, digo, estamos solos, tenemos peleas que decimos cómo la damos, nos ponemos en la silla del CEO, nos tenemos que poner en la silla de las personas que están alrededor, de los compromisos que hay que asumir, pero en algún punto la comunidad te da esa acogida y ese lugar de encuentro donde podés intercambiar, co-crear, colaborar y todo lo que dijimos, pero te genera el disfrute, ¿no? Totalmente. Cuando ves los resultados, cuando llegas, entonces el disfrute, el ser genuino, la curiosidad intelectual, creo que son cosas que Totalmente. son puntos y comunes denominadores de los que estamos aquí. Y varios hemos coincidido, ¿no? O es genuino ¿O no o es? no es. Bajo ningún punto de vista. Exacto. Y al hilo de lo que estás diciendo, recuerdo al inicio de esta semana donde parte del grupo nos expresaba las razones por las que se siente, digamos, parte de esta comunidad. Y recuerdo muchísimo la frase que usaba Mariel Sauceda, que nos decía, es que encontré mi lugar en el mundo. O sea, muy fuerte, Sí. muy Sí. fuerte. De hecho, lo dijo y hasta me voy a emocionar, Sí, dijo ella. Sí. Sí. Y creo que eso nos pasa. Y nos emocionamos Porque con no ella, es- ¿verdad? Ujú. También. Claro, Claro. porque resonamos en ese mismo sentimiento que mencionas, Karina, es elijo estar aquí, no es me toca, no Ir a es lo necesario, sacrificarme, no, sé qué es actualización. elijo Claro. este equipo. Voy a retomar un punto que Margarita hacía mención al inicio. Y algo que nos une es el tema del método. O sea, el método definitivamente pone un terreno en común para que podamos entendernos, porque si no, parecería que no estamos hablando de lo mismo y hasta que lo empezamos a entender, podemos utilizar el mismo lenguaje y poder estar haciendo todo esto que platicamos. Quiero también recuperar algo que hemos hablado, Miguel, que el mismo método es sí integral y sistémico y al mismo tiempo es integrador. Entonces, tenemos una vista sistémica y completa, pero esa vista sistémica, ¿cómo la integras? Entonces, me parece algo asombroso que tenemos en común. Y el tema también de la mano con la curiosidad intelectual, el tema de cuestionar, de poder retar lo que hoy está sucediendo y decir, esto, aunque puede ser suficiente, no necesariamente es lo que queremos o lo que necesitamos, ni lo que nos va a llevar hacia donde queremos y necesitamos estar en un futuro. Entonces, ese cuestionamiento también me parece clave. Incluyendo cuestionarnos y retarnos, ¿verdad? Y fíjense, y quiero ir con ello hacia el cierre, precisamente de esto, con que nos comparta cada uno qué reflexión quisiera compartirle a la comunidad. Y doy un poco de contexto para este cierre. A ver, por un lado decías bien, Cari, no nos engañemos, es un rol complejo. O sea, la transformación es un tema complejo, es un tema solitario, sin duda sí. Para los que nos están escuchando, tenemos ya una frase muy, muy nuestra que decimos que es responsable de todo, dueño de nada, ¿verdad? Como que a quién le gustaría estar ahí. Entonces, sí es un tema retador, pero también partimos de que hoy más que nunca las empresas necesitan el rol del CTO. O sea, las empresas nos estamos moviendo todos en este contexto tan volátil, tan cambiante,
donde no podemos creer que el cambio de la organización ni puede ir al ritmo del pasado, ni puede ir con las formas del pasado. O sea, tiene que entender de una manera más natural y más real lo que es lo que es la empresa, lo que es la organización, lo que es este sistema social, y tener una forma de evolucionarlo constante y permanentemente. Ya no es un esfuerzo aislado, un proyecto. Y todo ello conlleva no solamente sí una pertinencia del rol del CTO, pero sí esa complejidad también. Y también está abriendo mucho a ese cuestionamiento donde más personas dicen, oye, ¿qué tipo de rol hay en la organización que tenga estas características? Que no me encierre en una función, que no me encierre en la operación, que no me encierre en el presente, que pueda acceder a temas estratégicos, pero pueda acceder a temas culturales, a temas financieros, a temas operativos, a temas con gente, a liderar proyectos, tecnología, etcétera. ¿Dónde está ese rol que me permita ser integral e integrador también, ¿no? Y entonces todo ello nos describe precisamente lo que tantas veces hemos dicho, de que la transformación es con, por y para las personas, pero una de esas personas es el CTO, es el miembro de esta comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían y con qué mensaje quisieran dejar a la comunidad? A ver, creo que algo muy importante y hoy lo repetí esta semana un montón de veces con todos los participantes de este tercer encuentro, y es gestionar sus emociones. Claro. Es una posición que no vamos a repetir, todo lo que estuvimos hablando es difícil y conlleva resolver un montón de situaciones, y hay que gestionar sus emociones. Claro. La ventaja hoy es que hay una comunidad que te puede ayudar a resolver algunos de los conflictos que indiscutiblemente estás cuando sos responsable de todo y dueño de nada. Claro. Cuando tenés que influir sobre equipos que no reportan a vos, y en empresas verticales es un tema. Claro. Entonces, gestionar esas emociones yo creo que es una reflexión que me parece súper importante para el que nos pueda escuchar y hoy esté en un rol y en un proceso de transformación, aunque no tenga un rol de CTO. Claro. Y saber que esta comunidad, cuando existen situaciones que uno no entiende cómo abordarlas, no se autoahogue, sino que pueda decir, golpear, cloc, cloc, tengo esta situación. Claro. ¿Cómo ustedes la resolvieron o cómo la resolverían? Entonces me parece que esa es una reflexión que quiero que el que los escuche la tenga, porque a mí me hubiera servido, ¿no? De hecho, lo usé. Claro, claro. Es a dónde ir, y no solamente vas por lo utilitario, sino vas por la acogida. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Yo les diría, estamos, creo que presenciando, viendo y tratando de entender todos un momento pues muy difícil para nuestros países, para las organizaciones, y se necesitan muchas personas conscientes de cómo crear o reconfigurar un sistema social. Claro. Y cómo reinventar la manera de pensar sobre el futuro y sobre las posibilidades que va a haber y qué significa progreso en un momento con el que estamos. Claro. Y en ese contexto que tenemos, la generación de los que estamos vivos en este momento, tenemos que tener un lenguaje, digamos, tenemos que tener esa comprensión, porque ya no es, al inicio decía, creía que esta era una comunidad de expertos. Aquí, experto, tenemos un contexto en el que no valen los expertices de así se hace. Tenemos que estar abiertos quizás a ganar expertise en la capacidad de construir juntos, de conversar y tender puentes para leer de una manera más o menos común en dónde estamos, hacia dónde queremos y cómo montamos ese sistema que nos va a conducir a lo que creemos consensuadamente que es el camino. Claro, y darle entrada ordenada a esos otros expertos, ¿no? A esos otros practitioners, a esos otros conocedores. Y me remonto a la charla tan bonita que tuvimos esta semana con Miguel Ángel, ¿no? Que por cierto lo vamos a invitar al podcast también, de Miguel Ángel Tobías. Qué bonita charla de un experto
en propósito, que no se declara experto en propósito, pero que nos dio una cátedra y una reflexión muy profunda al respecto, ¿no? Dani. Quiero hablarles en este momento principalmente a los que no forman parte de la comunidad o que están incursionando apenas, porque hasta ahorita, si no estás dentro, podría parecer que los resultados de negocio y el impacto en la empresa no está. Y quiero aclarar que todo lo que hemos estado hablando realmente tiene un impacto, y no solamente un impacto en la persona, en el profesional y en el crecimiento de esta persona, sino por supuesto que también en la empresa y en el negocio que acompaña a esa empresa. Entonces, la transformación es tanto de la persona como de la empresa e impacta totalmente en el negocio. Entonces, esto va completamente de la mano. Es un buen punto porque la empresa siempre se está transformando, siempre está cambiando a un ritmo o a otro, por una razón o por otra, consciente o inconscientemente, intencional o no. Pero efectivamente lo que estamos acá diciendo es cómo hoy por hoy es tan relevante que se conduzca esa transformación con una mirada integral e integradora, partiendo de esa convicción que no es un estado de resultados, no es un sistema de información, no es una infraestructura, es un sistema social que no es una marca, por cierto, es un sistema social que convive con todos sus elementos y que existe para generar valor en una sociedad. Pues no hay otra razón de ser de las organizaciones, de las empresas. Pues bien, con eso quisiera agradecerles muchísimo, Margarita, Dani, Cari, que nos hayan acompañado en este episodio, que estemos en muchos más, conversando con la comunidad y pues cerrar diciendo un reconocimiento a todos los que han estado en los diferentes programas formativos, en los que particularmente a los de esta generación que estamos terminando esta semana del programa de expertos CTO. Un agradecimiento también a todos los que forman parte de la comunidad por esa generosidad de compartir precisamente y ese deseo de pertenecer y de colaborar, co-crear y crecer en conjunto. Y al mismo tiempo una invitación a, lo han mencionado los tres, a todos aquellos que se identifican con esas ganas de transformar la organización, que se identifican con esas ganas de tener esa curiosidad intelectual y esa amplitud de impacto en la organización y que de alguna manera desean precisamente esa pertenencia y esa acogida en una comunidad que los puede escuchar, que les puede aportar y que que los quiere también escuchar para aprender de lo que todos ustedes traen en sus mochilas. ¿Y a quién le estoy hablando? Le estoy hablando precisamente a la comunidad de profesionales de la transformación, a los que están hoy y a los que van a estar. Y con ello, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nuevamente, Cari, Dani y Margarita. Y nos vemos en el próximo episodio de Charlas de Transformación con BT Consortium. Hasta la próxima. Hoy, el reto de la transformación ya no es opcional. Es parte del trabajo y también una oportunidad real de crecimiento profesional. No te quedes fuera de esta corriente que está redefiniendo cómo se lideran y se transforman las organizaciones. Fortalece tus capacidades, incrementa tu ventaja profesional y fórmate en el Instituto BT Consortium. En el instituto encontrarás los cursos clave para desarrollar las capacidades que hoy exige la transformación empresarial integral, acompañado por la mentoría de profesionales que viven estos retos todos los días. Súmate al instituto y forma parte de la comunidad de profesionales de la transformación, un espacio para colaborar, co-crear y crecer junto a otros líderes que están construyendo el futuro con método y sentido humano. Visítanos en btconsortium.com y sigamos recorriendo juntos esta jornada de transformación.